Hola iglesia, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien en esta tarde, mañana o noche, dependiendo de en qué momento nos estén viendo. Hoy pues seguimos con un poco la charla que ya llevó el pastor Ricardo con Jorge Hernández. Entonces, pues si quieren saber más, quédense y ya nos vemos. Buenos días, iglesia, nuevamente. Espero se encuentren bien. Nos encontramos nuevamente con Jorge. Aquí venimos pues con una charla ya con el pastor Ricardo, que ya nos hablaste un poco como de esa vida de fe que has tenido, lo difícil también que ha sido tal vez un poco el emprender. Como te comentaba ahorita antes, tras bambalinas también ha sido un poco duro, porque bueno, desde mi caso también digamos que he sentido a veces como esa fricción que hablabas, pero más de la parte desde mi mamá. Pero pues gracias a Dios, siempre Él es llevándole la contra a mi mamá. Siempre le lleva la contraria a quienes nos hacen fricción y pues gracias a Dios estamos acá. Y bueno, la verdad pues no sé, de pronto hablemos un poco más entre creativos. Tú que andas ya entre los videojuegos, ¿qué te llevó a eso? ¿Cómo te llevó realmente a específicamente los videojuegos? ¿Qué te apasionaba para llegar a eso? Bueno, yo considero que mi niñez y adolescencia estuvo en una mejor época, que fue cuando empezaron este auge de los videojuegos. Estoy hablando del 90, 91, más o menos 92, cuando salen las primeras consolas Creation, los Family, luego los Nintendo y luego los Super Nintendo, ¿no? Entonces tuve una infancia feliz gracias a mi tía Blanca Luz y a mi papá, mi mamá pues a la distancia. Pero entonces jugaba muchos videojuegos, sí, jugaba muchos videojuegos, todo el tema de Mario, de Contra, de lo que tenía que ver con Tank, con diferentes videojuegos que venían. Entonces ahí se fue generando como el feeling, y no solamente jugarlo, sino que pues me iba bien, o sea, desarrollé mucha motricidad gracias pues digamos a esos primeros pasos. Entonces siempre me estuve como preguntando, bueno, ¿cómo es hacer los videojuegos? Y ahí digamos comenzamos la Ok, historia. ¿hubo de pronto alguno favorito o específico que te motivara como más? Sí, en el 95 salió Descent. Descent era un juego para PC, era uno de los primeros juegos en 3D, eran unas naves espaciales. No lo jugaba en mi casa porque no tenía computador, pero iba a donde un amigo a jugarlo. Ese juego a mí me marcó bastante, fue en el 95, para mí digamos pues uno de los mejores juegos que pude ver por el contexto digamos de lo que había. Era la primera vez que veía un 3D, que veía efectos digamos del espacio sideral, entonces eso me llamó mucho la atención. Ok, súper. Y bueno, ¿qué tal esa experiencia como esos primeros pasos? O sea, ¿cuál fue como, tú dirías como el primer paso? Y bueno, más allá de eso también como que nos cuentes cómo fue tal vez esa influencia también de Dios en ello. ¿Cómo crees que Dios se ha manifestado en esa idea, en ese deseo de hacer videojuegos? Bueno, la primera experiencia que tuve en la industria ya como tal a buscar cómo se hacía, la verdad sí fue bien traumático. O sea, eso fue mal, sí, la verdad mal. ¿Por qué? Porque a pesar de que soy ingeniero, yo no soy programador de software, aunque entiendo la programación de software. Y John Guataquira, que era mi primer socio, él era pues músico. Él no pudo estudiar, pero él tiene una mente que cacharrea muy rápido. Entonces lo primero era encontrar un motor de videojuegos que requiriera un mínimo de desarrollo, digamos, de codificación como tal, digamos, a ese nivel. Ahí empieza el problema, porque si tú quieres entrar en esto o querías entrar en esto en esa época, sí o sí debías saber programar, pero yo sabía que de alguna manera íbamos a encontrar el camino para hacerlo. Encontramos un motor español llamado Entidad 3D, el motor ya está descontinuado. Jordi Pérez fue el creador, tuve la oportunidad de hablar con él en algún momento, y era un motor para hacer videojuegos sin programar. Pero cuando se dice sin programar, no es que no se eche ninguna línea de programación, es que el nivel de programación era bastante bajo, que me permitía a mí poderlo hacer. Pero había un segundo problema: cómo acceder a la documentación. Es que de pronto hoy los jóvenes y los adolescentes, como tienen todo a la mano, ¿cierto? En esa época, si querías ir a internet, tenías que ir a un café internet, y te estabas ahí, valía la hora 2,000 pesos, que era un montonón de plata, y tenías que estar hasta donde o el bolsillo te aguantara o hasta que el local lo cerraran. Entonces no había mucha información, era muy complicado, digamos, poderlo hacer. ¿Dónde empata eso con la visión? Cuando, como lo comentaba anteriormente, en el 2005 viene como ese llamado, ¿sí? Viene como ese propósito, viene como esa idea de empezar a hacer contenido para disminuir los niveles de violencia. Pero ahí te refieres, porque bueno, cuando el pastor me comentó sobre ello, te refieres más como
la violencia en los videojuegos o la violencia como tal con las personas. No, la violencia dentro de los videojuegos, porque dentro de los juegos, ejemplo, hay texturas, hay todo, digamos, los modelos 3D o 2D tienen una texturización. Resulta que la mayoría de juegos, y esto los padres muchas veces no lo saben, las texturas vienen con unas camuflajes que era como lo que en nuestra época decían que el subliminal, ¿sí? Okay. Entonces, habían juegos, nosotros cuando tratábamos de ver esas texturas, venían unos mensajes en los hexadecimales, en los colores, por ejemplo, suicídate, no vales nada, y esas cosas pues a simple vista no se ven, pero cuando pasas mucho tiempo viendo la pantalla, esos mensajes comienzan a calar, a calar. Por eso hoy en día, digamos, no se recomienda, y yo no lo recomiendo, dejar a los adolescentes y a los niños tanto tiempo en un videojuego. Tanto tiempo en un videojuego de disparo es supremamente nocivo. Eso se tiene que jugar con responsabilidad y por eso hay unas edades para eso. Entonces, eso fue lo que me llevó a decir, debe haber una alternativa que permita que el contenido que llegue al final al usuario sea un contenido limpio, ¿sí? Desde la musicalización, desde la texturización, desde el modelado y al final, digamos, desde el mensaje como tal. Ok, bueno, súper. Y bueno, de ahí fue que creaste el videojuego que se llamaba Temerario. Bueno, Temerarios. La demo. Esa más o menos de qué trataba, porque pues no encontré nada. Sí, Temerarios fue el primer videojuego que tuvimos la oportunidad de hacer. Era para PC. Era un juego en tercera persona, similar a Resident Evil hoy en día. Pero encontramos una manera muy interesante de enviar los mensajes y era que el personaje se llamaba Seth, digamos, lo teníamos ahí, un personaje bíblico, y él tenía un arma que se llamaba el F613, ¿sí? Si vas a la palabra, pues habla de lo que es la armadura de Dios y este tipo de cosas, pero nosotros no lo nombrábamos literalmente, sino que poníamos eso. Entonces, mientras el personaje iba por diferentes lugares de la ciudad, entraba a un bar, me refiero a un bar, digamos, un bar de mala muerte. Okay. El personaje empezaba a perder puntos de vida automáticamente. Uno creería que eso es una tontería, pero no lo es. Y no lo es porque recuerdo que varios jugadores que probaban y decían, oiga, o sea que si yo entro a esos lugares me estoy quitando vida. Y yo decía, si están entendiendo cuál, digamos, es el concepto de lo que puede llegar a ver y en qué momento activaba, digamos, esa F603. Entonces hicimos el CD, el cómic y un afiche. Ok, la verdad me parece interesante porque es una dinámica, o sea, la dinámica, sí, pues es algo que incluso hoy en día pues no se ve, o sea, es como normal, tú entras a esto, incluso hay muchas cosas que literalmente es un simulador de vida y puedes hacer las cosas. Me parece, la verdad, muy diferente eso. ¿Qué tal? Me gustaría saber cómo fue más esa influencia de Dios, o sea, más bien, ¿cómo buscaste a Dios para realizar ese videojuego? Pues esto va a sonar muy ladrillo, pero leyendo la Biblia. Hay que orar. Ok. Hay que orar. Toda inspiración viene de arriba. Sí, yo no quiero sonar cuadriculado ni religioso, pero al final es lo que es. Sí, cuando empezamos a escribir la historia de Seth y la historia, digamos, de cómo él tenía que buscar en la ciudad los medios, digamos, para mantenerse vivo a pesar de que recibía muchas amenazas y esto, pues al final tú lo vas escribiendo. Y sí, nosotros con John orábamos y la hermana Denis, perdónenme, yo lo digo así, pero la hermana Denis ayunaba muchísimo. Esa es una mujer de oración muy fuerte. Y pues así se iban dando las cosas, así se iban dando, digamos, pues como lo que estábamos haciendo. Súper, súper. Y bueno, y hoy en día, ¿qué tal? Por ejemplo, con el videojuego que ahorita estás realizando. O bueno, con los otros dos videojuegos, el de Fury. Sí, el de Fury. Se me olvidó el de Sin Scar. Sí. Sin pecado, sin culpa. ¿Cómo están conectados, digamos, como bíblicamente, o cuáles son de pronto esos valores cristianos que has podido inculcar en esos juegos? Claro. Bueno, lo primero que hay que decir es que de aquí a hace 20 años hay un proceso de maduración. Okay. ¿Sí? Hay una madurez en cuanto a cómo funciona la industria, a entender cómo se recibe mejor el contenido de un videojuego. Sin Scar es un ejercicio que quisimos hacer. Ya digamos, la idea de disminuir los niveles de violencia lo seguimos manteniendo, pero
pero no podemos, digamos, tenemos que buscar llegar al mayor número de gente, ¿sí? Hay que buscar la manera de transmitir el mensaje, digamos, en el juego. Vuelvo y te digo, sí, primero, en el proceso de diseño, desarrollo, texturización y todo lo demás, garantizarte que no se camufla nada en los contenidos que se están entregando. Eso es un tema que la gente no ve, pero es un tema que se hace así. Lo segundo, el tema, por eso viene el nombre, sin pecado, digamos, sin culpa, ¿sí? Eso empieza a calar, porque hoy en día la gente o los muchachos muchas veces se sienten culpables, se sienten pecadores y eso no los deja buscar a Dios. Pero, oye, sin pecado, sin culpa, es que Jesús ya se las llevó, ¿sí? O sea, yo soy libre por esa razón. Entonces el juego lo que hacemos es, nos inspiramos un poco en la comedia, en la Divina Comedia de Dante, y tratamos de hacer una representación de que el personaje está en uno de los infiernos, baja al inframundo, pero tiene que salir de ahí. ¿Sí? Entonces, durante ese recorrido que él va haciendo, va a empezar a encontrar una serie de retos, una serie de pistas, una serie de misiones que tiene que empezar a comprar para que él se termine redimiendo a través de un componente especial. Yo no voy a meter, digamos, a un Jesús mechudo con porque pues la gente eso pues no. Muy explícito para... No se da, porque si la gente percibe, los jugadores perciben que es un juego, de una vez dicen, no te lo juego. Pero cuando tienes una calidad gráfica, cuando tu modelado es de un AAA o un AA, que digamos es la categorización para los niveles, digamos, de hardcoreización del juego, dices, oye, esto se ve bueno, ¿sí? Es una industria muy visual, este personaje se ve bien, pero cuando empiezan a entrar en la historia, ahí es donde empiezan a pasar. Digamos, en este caso, el personaje principal, que es Revenant, Dante Revenant, pues él comienza desde lo más oscuro de su infierno, que está representado, apoyado un poco en lo de Dante, en la Divina Comedia, empezar a tratar de salir de ahí venciendo, digamos, cada uno de los obstáculos que está. Ok, la verdad me pareció muy interesante cómo conectar las dos cosas, ¿sabes? Y precisamente algo me cae en la cabeza, y fue algo que dijiste, que incluso hoy en día se satanizan mucho los juegos, ¿sí? Sí. ¿Cómo ves eso como hoy en día? Bueno, yo vuelvo, sobre todo a los que son padres, yo les recomiendo... los consumos de juegos tienen que ser consumos responsables. Yo veo, yo no soy padre aún, pero yo veo que si el niño llora, lo primero que hace, porque lo veo, es más, y perdónenme, lo he visto dentro del servicio, que para, digamos, como callar al niño, le pasan la tablet, y entonces el niño se queda jugando. Entonces comienzan a generar esa dopamina a través de eso. Entonces, uno, eso. Dos, los comportamientos de los videojuegos. Un juego, se los voy a hablar clarito, Fortnite, un juego como Call of Duty Mobile, no son juegos para niños, no son juegos para adolescentes, ni siquiera para adolescentes, ¿sí? Deben tener otro tipo de dinámicas de juegos, digamos, por lo mismo, porque si no, van a empezar a crear un patrón. Cuando el niño le quitas el juego, le quitas eso, él va a tratar, es como un adicto, se vuelve adicto a eso, y esos juegos están diseñados, esos juegos de plataforma están diseñados para que tú vuelvas. Sí, claro. Vuelvas, ¿sí? Como Netflix, se termina una película y ya quieren que no te pares de ahí. Sí, claro, mucho, lo que también de pronto se llaman los juegos gacha, que ellos buscan es mantenerte ahí y dándole. Sí, total. Los plataformeros, entonces, por ejemplo, los papás le dan a veces plata a los adolescentes para que compren pavos, y los pavos los conviertan en nuevas cosas. Eso genera un problema. ¿Por qué? Porque para que salgas de ahí, para que salgas de ese juego, ya como le has invertido tiempo y le has invertido recursos, ya no quieres salir, y no quieres jugar otra cosa, y no quieres, si los vas a sacar y vas a decirle, oye, vamos a leer la Biblia en el devocional de la casa, no lo van a hacer porque no lo encuentran divertido, porque no encuentran que les está calmando, digamos, como esa ansiedad de lo que es jugar. Sí, y mira que ahí digamos que tenemos una idea pues compartida, porque yo tampoco estoy muy de acuerdo con ese tema de que a un niño se le dé una tablet para jugar, porque precisamente pues ahorita tú lo decías, también generan como un refugio en eso, y no saben a la final, en el futuro, bueno, lo veremos tal vez en unos años, incluso de pronto ahora, cómo estas personas van a reaccionar cuando estén frente a un problema, cuál va a ser como la primera no sé, como el primer detonante para que lleguen a eso. Y claro, pues de pronto, no sé, se cohíban, se vuelvan adictos a otro tipo de cosas, ¿sí? Y no saben cómo reaccionar a ese tipo de cosas. E incluso, pues como dices, como adolescentes, pues claro, de pronto el tanto estar frente a un juego con muchas armas, pues, y la gente dirá, ay, pues es bobada, pero uno lo ve, y de tanto que investigan de pronto, porque pues a muchos investigan, ay, qué tal cosa, una arma, que no sé qué, dice más, y llegan al punto
punto de obsesionarse con cosas de guerra y todo eso siendo adolescentes. A mí personalmente eso sí me parece un poco dañino, pensando que pues son adolescentes, todavía no tienen una mente para poder procesar como todo este tipo de cosas. Sí, pero entonces cuando se refiere a satanizar, entonces ahora viene el otro extremo, y es que cualquier juego pues automáticamente le van a pensar que es malo cuando realmente no lo es así. Entonces por eso siempre Hay clasificaciones. Hay clasificaciones, y el consumo de este tipo de productos tiene que ser responsable. Sí, o sea, igual, digamos que para todo, y pues aplica para todo, incluso para las cosas sanas, ¿no? El hecho de invertirle mucho tiempo a algo no es saludable, ¿no? Incluso a uno con el trabajo, el hecho de que uno se pase de 6 a la mañana a 12 de la noche trabajando, pues realmente no es sano. Sí, eso mismo pasa con los videojuegos. Digamos, eso era algo, bueno, y también de pronto cuento un poco la experiencia mía con respecto a eso, porque yo recuerdo que en mi niñez, pues a mí me hacían muchísimo bullying. Y recuerdo mucho la frase que mi mamá me decía, que a mí los videojuegos me tienen idiotizado. A mí, de los juegos que me encantaba jugar, Pokémon, todavía lo juego hoy en día. Incluso por ahí hay muchas cosas en contra de Pokémon, pero pues realmente no lo siento ofensivo, o bueno, pues no ofensivo, sino como con una ética contraria o moralmente contrario pues a la vida que estoy teniendo como cristiano. Pero bueno, volviendo al punto, mi mamá me decía eso porque yo precisamente buscaba un refugio frente al bullying en los videojuegos. Y sí, me la pasaba muchísimo tiempo. Recuerdo incluso una vez una mala reacción que tuve con mi primo. Él era chiquitico, tal vez tenía que 4, 5, 6, no sé, tal vez 5 años. Y yo tenía mi Nintendo DS y tenía un cartucho de Pokémon. Ese cartucho estaba dañado y si lo quitaba o apagaba la consola, perdía todo el progreso. Entonces tenía tanta obsesión en ese momento con el videojuego que mi primo apagó la consola para jugar otra vaina. Y mi primera reacción fue regañarlo, de verdad, fue muy frustrante. Pero eso también porque pasaba precisamente por muchas cosas. Y creo que llegamos al punto también como los padres hoy en día también están interesándose por esa salud de sus hijos, cómo le están prestando atención. Si solamente es como para que no ponga problema, le doy el videojuego o lo que tal es. Y también eso pues cómo está afectando al niño, cómo está para reaccionar en esos momentos. Me parece interesante también el hecho de que puedas tú también no sé si de pronto se puede en algún juego. Lo digo como una idea suelta, hablando de eso, como desde la parte de desarrolladores, porque tú mismo siendo desarrollador te das cuenta de eso, como siendo un desarrollador puedes inculcarle a las generaciones que estén jugando eso, bueno, incluso con tus colegas, cómo puedes inculcarles que dentro del mismo desarrollo se puede empezar a cambiar ese tipo de cosas. El camino es solitario. Sí, cuando te paras en la industria y quieres hacer algo diferente, el camino es bastante solitario. Sí, nosotros con Fury tuvimos en el año 2020 un ofrecimiento de $65,000 para convertirlo en un juego para adultos y ponerlo en una plataforma para adultos. $65,000. Nada, es un despreciable la suma, digamos, para el desarrollo. Era un juego que en ese momento no nos estaba produciendo mucho. Pero ahí es donde uno debe mantenerse el carácter como cristiano, ¿sí? El carácter de creer y confiar en el Señor, que cualquiera dirá $65,000 de una, pero voy es de cabeza. No, porque nosotros siempre hemos tenido claro cuál es el objetivo, digamos, de lo que estamos haciendo. Por eso a estas personas que eran unos canadienses les dijimos no. Inclusive nos pasaron el guión, ya era convertir, digamos, era poner mujeres que se convirtieran en animales. O sea, imagínate el grave de lo que se quería dar, y que el instinto animal saliera representado, digamos, en algunos animales, llevándolos directamente hacia el lado laxivioso del tema. Claramente cuando eso nos pasa en eso, la decisión que tuve en ese momento como dueño fue no lo hacemos, así estemos hasta el cuello, porque realmente estábamos hasta el cuello en ese momento, pero dijimos no nos movemos de ahí. Inmediatamente después de que sucede eso,
empieza a abrirse las puertas, llega la nominación del Indie Prize en Los Ángeles, luego la de Shenzhen, luego empezamos a ganar el CREA Digital, donde sumados los dos más o menos con el 2019 y 2020 estamos hablando de casi más de 250 millones de pesos para financiar, digamos, ese juego. Entonces, el punto siempre está en los principios no se negocian. No se negocian. Si tú estás haciendo algo, pues tienes que estar dispuesto a pagar el precio, ¿sí? Y el precio para mí ha sido varias ofertas de juegos, inclusive algunos codesarrollos que nos han llegado, donde yo veo el contenido del juego y digo, no, esto no va a ser para edificar a la gente, pues el señor no me puso para esto, ¿sí? Que consigan otra empresa, ¿sí? Pero necesitas la plata. No, necesito al señor, que es diferente. La plata es una consecuencia, no la causa de lo que hacemos. Eso está súper bien. Bueno, y ya como para ir finalizando, 2 preguntas más. La primera, ¿cómo, más allá de pronto de lo que dices de conocer bueno, mejor dicho, sí, conociendo al Señor, dentro ya como de la parte técnica o del desarrollo de los videojuegos, ¿cómo has conocido al Señor? O sea, ¿cómo ves reflejado al Señor en todo eso? De pronto, desde la parte creativa, por así decirlo. Bueno, ahí sí me mataste con la última, pero sí te puedo decir cómo lo he visto cambiando la vida de los desarrolladores que trabajan conmigo. Muchachos que llegan muchas veces con el autoestima por el piso y después se dan cuenta de las capacidades que tienen y me dan la oportunidad perfecta para hablarles del Señor. Sí, esa es la manera. Porque al final un contenido, hombre, puedes hacer un juego que generalmente va a fracasar el juego, ¿sí? Es el porcentaje es como el que graba un CD de música, que le pegues, digamos, pues al super éxito del hit mundial es corto. Por eso la mirada no puede estar en eso. Si la mirada para mí fuera en generar muchos millones de pesos por la venta de los juegos, yo te diría, si esa es la visión, si esa es la métrica, fracasamos, ¿sí? Pero esa no es la métrica ni ese es el objetivo. ¿Cómo conocemos al Señor dentro de la industria? Cada vez que tengo la oportunidad de salir a un viaje por fuera del país a participar en una feria, el año pasado tuve la oportunidad de dar una charla en Nápoles, en Italia. Pararme de ahí, yo me miro a ese joven de 16 años, como les decía en una entrevista anterior, y miro a ese muchacho de 16 años y digo, Dios inmensamente ha sido bueno y ha sido tremendamente fiel cumpliendo su palabra. Esa es la manera en que yo conozco al Señor todo el tiempo dentro de la industria. Gente con la que me han tratado de relacionar y no hablo porque sé que no me van a aportar, no me importa. Si va en contra de los principios, pues ahí muere la idea y no le meto. Pero también me ha permitido conocer muchas otras cosas muy positivas. Qué bueno. La verdad que sinceramente admiro mucho tu integridad, sí, porque no es fácil. O sea, me imagino de estar en una posición así, y más yo también como emprendedor me pongo en una situación así y también me pone a dudar definitivamente, porque en mi caso pues también es una promesa de Dios lo que me has dado, y el hecho de por dinero de pronto faltarle un poquito a eso realmente no vale la pena. No, te digo, el nombre del juego es Fury. Los canadienses nos habían puesto Sex Fury. Yo, no, gracias. No va. Punto. Ok, no, totalmente no. No, pero bueno, me alegra mucho hablar contigo. Y bueno, la última pregunta. Hoy en día, ¿cuál es tu videojuego favorito? ¿De qué es lo que te inspiras hoy en día? No hay mucho tiempo para jugar. No hay mucho tiempo para jugar. De hecho, compré un adaptador para el celular. Me gustan mucho los juegos móviles. El favorito para mí siempre será Animal Fury. Para mí, a pesar de que lo hicimos, es lo que sí, porque estoy enamorado de lo que hago. Pero hay un juego bien interesante que a mí generalmente me gusta mucho. Se llama Hades. Es para iOS. Me parece que tiene una estética muy bien contada del tema, y al final yo creo que los que hicieron eso, yo estoy seguro que debe haber algún creyente en ese equipo, sí, porque tiene sus mensajes buenos, a pesar de que es como muy mitológico el tema, pero generalmente eso, sí, soy mucho eso. De los antiguos, para mí, de los juegos que de antaño siempre me gustaron, pues siempre los que tienen que ver con naves espaciales y ese tipo de cosas. Yo me llevo, pero si me tengo que quedar con uno, es con eso, con Hades, digamos que el que yo más juego y rejuego, y el de Ace Combat en PlayStation. Ace Combat me parece una locura porque reflejar una aerodinámica, claro, cuando yo juego, yo no tengo solo la visión de me estoy entreteniendo, sino no piensas en todo lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás, y
reflejar la aerodinámica de las naves, del disparo, de la cámara, es una locura. Es en PlayStation. En Xbox, pues el tradicional FIFA me encanta, y en móvil el tema de Hades. Pero soy un poco más de móvil, porque pues cuando estoy en un aeropuerto, ese tipo de cosas, pues me la paso más ahí. En cambio, conectarlo en la casa, pues no hay mucho tiempo para hacerlo. Bueno, Jorge, me alegró mucho hablar contigo. Gracias. Y no sé, un último mensaje que le quieras dar a los chicos, a la iglesia, aparte de que no le den el celular a los niños. Sí, me perdonan los papás, pero es que he visto unos casos muy cercanos de eso, y sobre todo en la iglesia. Yo me aterro cuando lo veo en un servicio que les pasan el celular, y yo, ¿pero qué están haciendo? Y en plena alabanza, por favor, ¿cómo que queda? Pero no. Ya volviendo, muchachos, esto es clave. Como les decía antes, emprendan en algo. Y emprendan en algo que tenga propósito. Y si eso le quieren sumar, que ayude a la visión del reino, no tiene pierde. No lo hagan por plata, háganlo por agrado al Señor. Eso es todo. Es primeramente eso, y lo demás ya será añadido. Es todo. Listo. Bueno, Jorge. Gracias. Bueno, iglesia, muchísimas gracias por vernos. Esperamos vernos en una próxima ocasión. Dios los bendiga.